Para los que no han estado en las lecciones previas de esta serie, como decía el hermano Ángel hace un momento, hay un material que los contradictores de la Biblia han sacado, el cual está disponible en la internet, que se titula Las 101 claras contradicciones de la Biblia. Y el objetivo de nosotros es, no digo que las vamos a ver todas, pero sí las más resaltantes, las vamos a estar estudiando en esta plataforma de las 5 de la tarde. Ahora, como dice, son 101. Bueno, vamos a estar un buen par de días, hermanos, estudiando esto, pero de una manera intercalada. Ahora, en la Escritura, algo que Dios nos muestra es que Él no espera que nuestra fe en Él sea una fe ciega. La fe del cristiano no es una de credulidad ciega. Isaías 1:18 dice el Señor, venid ahora y razonemos. Esa es la invitación de Dios, a razonar, no a aceptar de manera ciega lo que alguien pueda decir, y más aún lo que Dios dice en sus escrituras. Y en el capítulo 41 dice en el verso 21, presentad vuestra causa, dice el Señor. Exponed vuestros fuertes argumentos, dice el rey de Jacob. No solamente Dios nos invita a nosotros a razonar con Él, sino que también a aquellos contradictores de Él les dice, bueno, vengan. Tienen la oportunidad de que ustedes expongan sus argumentos. Quiero conocerlos. Bueno, lo que estamos haciendo, hermanos, en esta plataforma es conocer esos argumentos y mirar si nuestra fe realmente está basada en las Escrituras o en pensamientos de hombres. El método de Pablo era explicar, era presentar evidencia en defensa de la fe. En Hechos 17 leemos, Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, basándose en las Escrituras. Sí, habla del término discutir, pero aquí discutir no quiere decir gritar, alegar, entrar en conflicto verbal, en insultos, en malrepresentaciones. No. La discusión de él fue utilizando las Escrituras. Y sigue diciendo en el verso 3, explicando y presentando evidencia. Es lo mismo que nosotros queremos, hermanos, a través de estos estudios, es el de que discutamos basándonos en las Escrituras, explicando y presentando evidencia. Y en Hechos 18:4 volvemos a leer en donde dice, y discutía el apóstol Pablo en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. No pedimos, ni este servidor pretende, que ustedes acepten a ciegas lo que yo exponga. Simplemente mi propósito es exponer mis argumentos, presentar evidencia ante todo lo que el hombre ha tratado de colocar en contraposición a la inspiración de las Escrituras. Y los invito, hermanos, para que nos acompañen. La aparente contradicción, el supuesto error del día de hoy, tiene que ver con la purificación del templo. Creo que la mayoría de nosotros estamos familiarizados con esa historia que encontramos nosotros en los evangelios, de cómo el Señor en una ocasión entró al templo y vio que había sido convertido en un lugar de mercado. Y como él mismo lo expresaba en sus palabras, en una cueva de ladrones. Pero vamos a leer el texto. Esa purificación del templo ocurrió al inicio del ministerio de nuestro Señor Jesús o al final
del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Al inicio, Juan 2 dice en el verso 13, estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciéndose un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Bueno, esta narración la leemos nosotros al inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay el texto en el Evangelio de Mateo, también Marcos y Lucas, donde muestra esa purificación del templo al final del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tomar como base Mateo 21. Y dice en el verso 12, y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Muchos, cuando leen lo que dice Juan y lo que dice Mateo, y lo que dice Mateo es lo mismo que encontramos en Marcos y en Lucas, son prestos a presentar una discrepancia, un error en lo que aparece aquí. Acorde a Mateo, Marcos y Lucas, Jesús limpió el templo durante la última semana que lo conduciría a su muerte en la cruz. No vamos a leer los textos en este momento, yo solamente los invito, si usted está tomando apuntes, para que los escriba y luego los lea en su propia Biblia. Pero estoy citando los tres pasajes, Mateo, Marcos, Lucas, donde acorde a estos evangelistas, esa limpieza del templo, esa purificación del templo, ocurrió durante la última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, Juan, él cuando escribe el Evangelio, registra la limpieza del templo en el capítulo 2 de su Evangelio, entre el primer milagro que el Señor Jesucristo realizó, el de convertir el agua en vino, y su conversación con Nicodemo en el capítulo 3. Ante esto, encontramos nosotros a los que dicen error, contradicción. Esta es una de las supuestas discrepancias bíblicas más popular, porque tiene que ver con cronología. Y es una en la que los escépticos son aficionados en citar en cualquier discusión sobre la infalibilidad de las Escrituras. Si Jesús limpió el templo o no al principio de su ministerio o casi al final. Acabamos de leer los textos, las citas de los pasajes, en donde acorde a Mateo, a Marcos y a Lucas, Jesús limpió el templo durante la última semana que lo conduciría a su muerte en la cruz. Pero Juan hace un registro de esa limpieza del templo al inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo debería, hermanos, ser entendida la narración del Evangelio de Juan? A la luz de que los otros tres escritores colocan el evento casi al final del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Los escépticos preguntan, ¿entró Jesús en el templo y expulsó a los cambistas al inicio de su ministerio o casi al final de este?
Muy a menudo parece la explicación escuchada con respecto a esta aparente dificultad es que hubo solamente una purificación del templo. Y que esa purificación ocurrió casi al final de la vida de Jesús, como lo dice Mateo, Marcos y Lucas. Y que la colocación de el apóstol Juan de este evento en un tiempo anterior muestra que no es inspirada la palabra por parte del Creador, debido a la inconsistencia, a la incongruencia, y que este es un clarísimo error y una evidente contradicción de las Escrituras. Por eso he colocado aquí la pregunta: ¿solamente una purificación del templo? La Biblia habla solamente, en el Nuevo Testamento leemos, específicamente en los Evangelios, leemos solamente de una purificación del templo. Y que esa purificación ocurrió, fue al final de la vida de nuestro Señor Jesucristo y no al inicio de su ministerio. Juan, y vamos a tomar en este momento como base de estudio lo que nos narra el apóstol Juan. En el capítulo 2 de su evangelio, tenemos nosotros el registro del primer milagro que realizó nuestro Señor Jesucristo. Y empieza con esta frase, verso 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Recuerden que en esa boda se acabó el vino. Y la madre del Señor se le acercó y le dijo: hijo, se acabó el vino. La historia nos cuenta cómo habían 6 tinajas de agua. Jesús ordenó que se llenaran hasta el tope. Y esas 6 tinajas, 240 litros de agua, los convirtió en vino. Ese es uno de eventos que utilizan también los contradictores de la Escritura para decir que el Señor justificó y aprobó el consumo de bebidas embriagantes porque convirtió el agua en vino. Y normalmente cuando hablamos de vino, nosotros estamos ya como programados para asociar vino con bebida embriagante. En los días que vienen vamos a estar estudiando acerca de el vino, como Dios lo presenta en la Escritura, si lo aprueba o lo condena, si podemos beber vino o no podemos beber vino. ¿Qué es lo que enseña en la Escritura? Porque con lo que ocurre aquí en Juan capítulo 2, junto con otros pasajes, muchos lo utilizan como justificación para el uso social de las bebidas embriagantes. Pero continuemos entonces. Él dice aquí, al tercer día, se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y continuando en la lectura, dice en el versículo 11, después de que el Señor convierte el agua en vino, Juan escribe y dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. El primer milagro que hizo el Señor Jesús fue el de convertir el agua en vino, y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Luego, continuando en la lectura, nos dice en el versículo 13 que descendieron a Capernaum. Versículo 12, descendieron a Capernaum, él, su madre y sus hermanos y sus discípulos. Y estuvieron allí no muchos días. Es después de esto, hermanos, que ocurre la purificación del templo. El verso 13 dice: estaba cerca la Pascua de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén. Quiero que le presten atención al orden cronológico de lo que
estamos leyendo y lo que vamos a leer a continuación. Jesús inicia su ministerio. La primera señal que hace es convertir el agua en vino. Está cerca la fiesta de la Pascua. El Señor sube a Jerusalén. Y cuando sube a Jerusalén va al templo. Y leemos nosotros de la purificación, de cómo Él hizo un azote de cuerdas, volcó las mesas de los cambistas, regó el dinero, las monedas en el piso y los expulsó del templo. Y les dijo que era la casa de su padre y que ellos la habían convertido en un lugar de mercado. Luego, después de la purificación del templo, vemos al Señor Jesús hablando con Nicodemo, principal entre los judíos, miembro del Sanedrín, y es aquí cuando el Señor le dice a Nicodemo que para poder entrar al reino de los cielos es necesario nacer de nuevo. Presten atención a esta cronología, hermanos. El escéptico dice que hay una contradicción entre Juan y Mateo, Marcos y Lucas. Esta purificación del templo, Mateo, Marcos y Lucas la colocan al final del ministerio de nuestro Señor. No cuando inicia su ministerio. Pero aquí tenemos a Juan hablando de esta purificación del templo después de que el Señor hace su primer milagro al inicio de su ministerio. Alguien podría decir, bueno, no, lo que tenemos aquí es a Juan, primero hablando de la primera señal, luego se adelanta en el tiempo a lo que ocurre 3 años después, casi al final de su vida, purifica el templo y luego Juan retrocede en el tiempo para continuar con las cosas que el Señor hizo cuando inició su obra de predicación. Recordemos el orden que estamos leyendo aquí. Inicia Jesús su ministerio, primer milagro. Luego llega la fiesta de la Pascua, el Señor sube a Jerusalén, purifica el templo. Luego de haber purificado el templo, pasan unos días y tiene su encuentro con Nicodemo en Juan capítulo 3. Le habla de lo que es el reino de Dios y que para poder entrar al reino de los cielos el hombre tiene que nacer de nuevo. Todos nosotros conocemos muy bien esa historia. Luego llegamos al capítulo 4, el Señor va a Samaria, tiene sed, se acerca al pozo y sale del pueblo una mujer, la samaritana, a la cual el Señor le pide de beber. Recordemos que estos son los eventos del inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Continuando en la lectura. El verso 46 al 53, después de lo que estamos leyendo de la mujer samaritana, leemos de la sanidad del hijo de un oficial. Lo interesante, hermanos, es que esto que nos dice del verso 46 al 53 es la segunda señal que hizo Jesús. El verso 54 de Juan 4 dice, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Vemos entonces, si me están prestando atención y están concentrados con lo que estoy exponiendo aquí en este orden cronológico, hermanos, es que entre la primera señal del Señor y la segunda, el segundo milagro, la segunda señal que el Señor hace, el Señor purifica el templo. Y no lo purifica al final de su ministerio, sino al inicio de su ministerio. ¿Quiere decir eso entonces? O la pregunta es, como la coloqué desde el inicio, ¿leemos nosotros en el Nuevo Testamento de solamente una purificación del templo? No, hermanos, podemos inferir ante la evidencia que tenemos en los evangelios que el Señor realizó 2 purificaciones del templo. Así como lo están escuchando, hermanos. No una purificación, 2 purificaciones del templo. Una al inicio de su ministerio, que ocurre entre su primera señal y su segunda señal,
y otra purificación casi al final de su vida, que es de la que hablan Mateo, Marcos y Lucas. Lo que dice Mateo, Marcos y Lucas, recuerden, es utilizado por los contradictores de Dios, los escépticos, los incrédulos, los ateos. Es utilizado lo que dice Mateo, Marcos y Lucas de que el ministerio, la purificación del templo ocurrió al final de la vida de nuestro Señor. Y que Juan la coloca al inicio del ministerio de nuestro Señor. Dicen que eso es una gran y clara y contundente contradicción. Y lo presentan como argumento para negar la inspiración de las Escrituras. Al inicio, hice nuevamente una introducción de lo que hemos visto nosotros en lecciones previas. Dios pide que vengamos, razonemos y presentemos nuestros argumentos. Que los que niegan la inspiración de la Escritura presenten sus argumentos. Bueno, este es uno de ellos. La pregunta es, ¿tiene validez ese argumento? Porque lo que estoy exponiendo en este momento, hermanos, es que inferimos de lo que nos dicen los evangelios que hubo dos purificaciones del templo, una al inicio de su ministerio y otra casi al final de su ministerio. Jesús probablemente visitó el templo en varias ocasiones durante los últimos pocos años de su vida en la tierra. Recuerden que el ministerio de nuestro Señor empezó cuando el Señor tenía 30 años. Y su ministerio duró 3 años y medio. Y durante esos 3 años y medio, en varias ocasiones, él visitó Jerusalén. Fue al templo en varias ocasiones, especialmente cuando se celebraba la Pascua. Eso nos lo enseña Juan. Es más, leámoslo. Primera visita del Señor al templo, cuando inicia su ministerio. Porque a él, cuando nació, después de que se cumplió la dieta de María, recuerden que a él lo presentaron en el templo cuando nació. Después, cuando tenía 12 años, que se les perdió a José y a María, y no era que se les había perdido, se había quedado allá en el templo discutiendo con los principales, con los maestros de la ley. Pero cuando el Señor inicia su ministerio a los 30 años, durante los 3 años siguientes, visita el templo en varias ocasiones. Especialmente lo hacía cuando se celebraba la Pascua. La primera visita cuando inicia su ministerio, la acabamos de leer en Juan capítulo 12. Más, recordemos, lo dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y el verso 23 dice, estando en Jerusalén, el Señor Jesús, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Esta es la primera visita del Señor cuando inicia su ministerio en el templo. Y es cuando se realiza la primera purificación del templo. Pero no fue la única vez que él fue al templo. Nos dice también Juan en el capítulo 6 de otra ocasión. Juan 6:1 dice, después de esto, estamos hablando ya años después, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. La fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura. Y Jesús nuevamente estaba en Jerusalén. ¿Y aprovechó para qué? Para ir al templo. Juan capítulo 11, nos dice a nosotros, hermanos, estaba cerca la Pascua de los judíos. Estamos hablando de años después, de la primera visita cuando inició su ministerio en Juan capítulo 2. Estaba cerca la Pascua de los judíos y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús.
Estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Somos ingenuos como para pensar que el templo no pudo haber sido corrompido en varias ocasiones o en dos ocasiones diferentes durante los 3 años del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, como acabamos de leer en estos pasajes, Juan 2, Juan capítulo 6, Juan capítulo 11, fue a Jerusalén y visitó el templo. Y en una ocasión, en la primera vez cuando inicia su ministerio, purificó el templo. Y en las otras ocasiones, cuando fue a Jerusalén y visitó el templo, nuevamente encontró que el templo, la casa de Dios, había sido contaminado. Los judíos, los amantes del dinero, los codiciosos, lo habían corrompido y lo habían convertido en una cueva de ladrones. Y nuevamente entonces el Señor Jesús volvió y purificó el templo. Uno, cuando inicia su ministerio. El que menciona Juan. La otra purificación del templo, la segunda purificación del templo, que es de la que narran Mateo, Marcos y Lucas, ocurre casi al final de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Como dice Albert Barnes en sus notas sobre el Nuevo Testamento, las iglesias en el siglo XXI algunas veces tienen problemas que se repiten dentro de un lapso de 3 años. Los líderes de la iglesia siempre tratan con estos problemas en una manera pública múltiples veces y en formas similares. Por supuesto. Cuán pronto los hombres se olvidan de las más solemnes amonestaciones y vuelven a sus viejas prácticas. Lo vemos nosotros en nuestra sociedad. Lo que ocurrió hace 5 años vuelve y se repite. No es que ocurra una sola vez y no vuelva a suceder. Ocurrió con nosotros en nuestro crecimiento. Ha ocurrido con nuestros hijos. El mismo error lo cometen una y otra vez. Vuelve y se repite. No es que ocurre una sola vez y nunca más volverá a suceder. Y como ocurría con este pueblo judío. La práctica de negociar con las cosas de Dios. Y más aún, recuerden que cuando ellos tenían que hacer sacrificios, tenían que ir a comprar el animal para el sacrificio. Ya fuera un cordero, fuera un toro, fuera una oveja, fuera un macho cabrío, o fuera un par de tórtolas o 2 palominos. Aquellos que venían de lugares distantes en Israel, los que venían del norte o del sur a Jerusalén para ofrecer sus sacrificios, sus holocaustos, ellos no llevaban los animales, los compraban allá en Jerusalén. Y cuán buen negocio se había convertido para los sacerdotes el tener ahí los animales y negociar y vendérselos al pueblo. Por eso habían convertido el templo de Dios en una plaza de mercado. Y durante el ministerio de nuestro Señor, eso ocurrió una y otra vez. Por eso leemos que Juan nos habla de una purificación del templo cuando el Señor inicia su ministerio, y por eso leemos en Mateo, Marcos y Lucas de otra purificación que el Señor realizó casi al final de su ministerio. ¿Qué evidencia hay para concluir que Jesús purificó el templo solamente una vez? ¿Qué evidencia hay? Ninguna. No hay una sola evidencia de que el Señor solamente purificó el templo en una ocasión. Aunque Mateo, Marcos y Lucas registran una purificación del templo al final del ministerio de Jesús, existe mucha evidencia para indicar que Juan registró una purificación tempranera del templo cuando el Señor inició su ministerio. Ahora, es lógico concluir que los detalles extras registrados en Juan
no son meramente hechos suplementarios. Aún cuando los escritores de los evangelios se complementaron cada uno con los escritos de los otros muy frecuentemente. Mejor dicho, los diferentes detalles registrados por Juan probablemente son debido al hecho de que estamos tratando con dos purificaciones del templo en dos ocasiones diferentes. Leon Morris, en su comentario del Evangelio de Juan, escribe lo siguiente, lo comparto con ustedes. Requeriremos más evidencia que una suposición complaciente de que las dos narrativas similares se deben referir al mismo evento. ¿Cuáles dos narrativas? La de Juan y la que narran Mateo, Marcos y Lucas. Dice él aquí en su escrito, se requiere de más evidencia que una suposición complaciente de que lo que dice Juan y lo que dijeron Mateo, Marcos y Lucas se refieren al mismo evento. Y no hay evidencia que sustente que se refieren al mismo evento. La evidencia que hay en los evangelios es de que ocurrieron dos purificaciones del templo. Una al inicio y otra al final del ministerio de nuestro Señor. Esta es, una vez más, como hemos venido estudiando, hermanos, una supuesta contradicción. Un aparente error que la mente del hombre ha procurado presentarlo como una clara contradicción, un claro error, que cuando analizamos la evidencia nos muestra que simplemente es una suposición. Recuerden, hermanos, hemos venido exponiendo, o este servidor ha venido exponiendo, que hay muchas buenas razones para que el cristiano se involucre en este tipo de estudio. Dios mismo lo mandó. Y a través del apóstol Pedro dijo en 1 de Pedro 3:15, si no, santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa. Ese es nuestro propósito, hermanos, de estos servidores de ustedes, de este servidor que les habla, el que nos preparemos para presentar defensa. Porque en el mundo de hoy hay muchos contradictores. Hay muchos que no quieren que las personas crean que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Continuaremos con otra aparente contradicción, con otro supuesto error, más adelante. Esta ha sido la lección del día de hoy, mis hermanos, y quiero recordarles, para aquellos que apenas están ingresando o que quieren saber dónde pueden conseguir este material, pueden visitar la www.iglesiadecristo.villamaria.org. Estas lecciones están quedando grabadas en video y también en PDF, por si usted quiere imprimir el material y guardarlo. Al mismo tiempo, permítanme hacerles una invitación. Hermanos Carander y este servidor empezamos hace ya casi 3 meses un grupo de estudio bíblico que se llama El Ancla del Evangelio. Los días lunes, miércoles y viernes a las 9 de la mañana, hora de Colombia, los estudiantes que se han matriculado en este grupo de estudio bíblico, nos reunimos para estudiar la palabra de Dios, para aprender, para conocer más. Si alguno de ustedes está interesado, puede solicitar la información al correo electrónico que ustedes ven ahí en pantalla, al grupo de estudio bíblico.elancladelevangelio@gmail.com, o nos pueden escribir a nuestros números en WhatsApp, hermano Oscar Andrés Arias, o este servidor que les está hablando.
Hermanos, Dios me los bendiga.